Gustavo Sierra es periodista del diario Clarín. Lo estamos convocando por un libro que acaba de publicar llamado Sinaloa, Medellín, Rosario, pero a humilde criterio de este conductor. Gustavo Sierra es uno de los mejores periodistas argentinos, es un corresponsal de guerra como no hay otro en nuestro país. Ahora le vamos a preguntar cuántas coberturas tiene encima, cuántas coberturas tiene sobre el lomo. Gustavo, muy buenas tardes. Alfredo Leuco te saluda aquí en Radio Mitre. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Un gran gusto de tomarme este café con vos. Está muy bien, está muy bien. Gustavo, ¿cuántas coberturas tenés internacionales? No digo ir a cubrir una asamblea del Mercosur, digo, Sí. complicadita, digamos, donde las balas pican cerca, donde hay que hacer un esfuerzo intelectual y físico especial. En Irak estuve 3 veces, en Afganistán también, Pakistán, México, en la narcoguerra, en Jerusalén varias veces, bueno, ahí en Medio Oriente varias veces, en el Líbano, en Siria, no sé, unas cuantas. Estaba anotando los países: Líbano, en Siria, en Pakistán, en Afganistán, en Irak. Bueno, además, claro, no es el motivo de la nota. Algún día vamos a tomar un café más largo y charlar aquí en la radio respecto de toda tu experiencia profesional, que me parece fascinante. Pero la convocatoria simplemente preguntaba esto para que los oyentes sepan, aquellos que no saben, para que se enteren de que no estamos hablando con un simple cronista que ha juntado algunos papeles, sino con alguien que tiene mucha experiencia respecto de cubrir situaciones de riesgo. Y por eso, en este libro, Sinaloa, Medellín, Rosario, tengo toda la impresión, este libro que ha editado Planeta, de que has hecho un trabajo minucioso respecto de la penetración de los grandes carteles de la droga de México y de Colombia a la Argentina. Contame cómo se te ocurrió el trabajo y cómo lo fuiste confeccionando, Gustavo. Bueno, todo empezó en esto de la narcoguerra en México, donde el entonces presidente Calderón en el 2006 lanza la narcoguerra, una guerra total del ejército contra los carteles de la droga, que continúa hasta hoy con el presidente Peña Nieto y que lleva 100.000 muertos. O sea, es un verdadero absurdo, pero es lo que ha ocurrido. Y esa situación allí en México, más el desmembramiento de muchos de los grupos grandes que había de los cárteles de la droga en Colombia, hicieron que tuvieran que buscar nuevas salidas, nuevos mercados, y Argentina fue el lugar propicio. En principio porque aquí podían adquirir la efedrina sin mayor problema para elaborar las drogas sintéticas, que ellos tienen un mercado fantástico para drogas sintéticas en los últimos años en Estados Unidos, más el mercado tradicional de la cocaína, por supuesto, a moverse en cierta manera geográficamente. Hoy la pasta base se obtiene en Perú, es el país con mayor producción de hojas de coca en este momento en el mundo. Luego pasa a las cocinas, a los lugares donde se la depura y se la convierte en la mejor cocaína, en Bolivia, particularmente en Santa Cruz de la Sierra. Y de ahí pasa a la Argentina a través de la frontera en Salta. Si no es por aviones que la traen o la tiran en lo que el juez Reynoso de Salta llama la lluvia blanca, sino la pasan por bagalleros, de ahí buscando los puertos del Paraná para sacarla a Europa. Ellos en 15, 20 días o en un mes logran colocar 1.000 kilos de cocaína en el mercado europeo, y es un negocio extraordinario. Luego tienen encima aquí el lugar donde pueden tener a sus familias en algún barrio privado de las afueras de Buenos Aires, con cierta tranquilidad, pueden lavar el dinero tranquilamente en el mercado. Por lo tanto, Argentina se convirtió en la nueva meca de todos los carteles mexicanos y colombianos. A lo mejor usted está escuchando distraídamente, está manejando, está terminando de hacer los deberes en la casa con su hijo, está en la oficina todavía tratando de sacar el trabajo y se le pasa muy fugazmente lo que acaba de decir un periodista riguroso y serio como Gustavo Sierra. Argentina se convirtió en la nueva meca de los carteles mexicanos y colombianos. 2 preguntas, Gustavo. La primera:
Sí. Esos 1.000 kilogramos de cocaína que vos contás cómo es, de qué manera pasan la pasta base Perú, luego Bolivia, todo ese recorrido, desde que nace hasta que llega al consumidor en Europa, ¿qué precios va teniendo? ¿Cuáles son los valores en dólares o en euros que se pueden manejar? Y son 100 millones de dólares o euros como mínimo puede obtener un cartel que saca desde aquí. La pasta base está en Perú, que manejan muy pequeños grupos, Sí. Algunos escindidos de Sendero Luminoso, el grupo guerrillero maoísta, que controla ciertos sectores, y si no, ellos no producen, pero sí cobran peaje, por ejemplo, a clanes familiares que son los que producen la pasta base, Claro. y que la van llevando hacia Bolivia. Ahí vale muy poco dinero un kilo de pasta base. Sí. Luego, cuando pasa a las cocinas en Bolivia, ya empieza a tener el valor de calle latinoamericano, de no menos de un dólar el gramo en adelante. Claro. Y eso se va convirtiendo cada vez más en un negocio extraordinario que termina de cientos de millones de dólares una vez que están embarcados en los barcos que sacan la producción de soja, particularmente de cualquiera de los puertos de Santa Fe o sobre el Paraná, y que está embarcado hacia Europa. En las calles de Ámsterdam un gramo puede valer 100 euros. 100 euros de un dólar en Bolivia a 100 euros, claro. Sí. Multiplican realmente brutal. ¿Es cierto, Gustavo Sierra, que en tu investigación vos descubriste que Cristina Fernández de Kirchner no le prestó atención a una advertencia muy seria que le hacía el gobernador de entonces en México, Jorge Yoma? Sí, mira, en el 2008 el gobierno mexicano, los servicios mexicanos de inteligencia descubren que estaba habiendo unas operaciones importantes del cartel de Sinaloa, que fue hasta hace muy poco el más poderoso, el que estaba liderado por el Chapo Guzmán, y que comenzaba a tener operaciones en la Argentina. Y cuando, entre paréntesis, las operaciones en la Argentina no es que viene el Chapo Guzmán directamente, si bien hay algunas evidencias de que probablemente pudo haber estado él o alguno de sus lugartenientes en aquella época armando el negocio acá. Acá hay pequeñas organizaciones que sirven de infraestructura, que le dan la infraestructura para el transporte, para la llegada a los puertos de todo esto, y esas grandes organizaciones le pagan a estas pequeñas organizaciones argentinas con una parte de esa mercadería muy pequeña, pero que es muy importante para el mercado argentino, y son esos los grupos que dominan el Gran Rosario, por ejemplo. Entonces, en esa época, el gobierno mexicano le advirtió claramente por varias vías. Una de las vías fue el embajador en ese entonces en la Ciudad de México, Yoma, y él vino a Buenos Aires a hablar con la Presidente, habló con legisladores de su propio partido, del Partido Peronista, del Partido Justicialista, habló con otros funcionarios y ministros y no encontró ningún eco. Al mismo tiempo, poco después, llegó aquí el Procurador General, que es el equivalente al Ministro de Justicia mexicano, y tampoco fue recibido por las más altas autoridades y terminó en un encuentro con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que recibieron la información, pero no era exactamente el canal por donde tenía que haber entrado esa información. También vino el presidente Calderón y se firmó un acuerdo de cooperación que estuvo 5 años esperando hasta que recién el año pasado, en el 2013, se hizo efectivo porque el Congreso no lo aprobaba. Es decir, se desoyó. Si no es
por acción, se lo hizo por omisión y no se quiso actuar. Y creo que ahí hay una cosa muy provinciana, muy de mirarme solamente el ombligo, y es a mí no me va a pasar esto. Claro. Esto es una cuestión de los mexicanos, una de los negación, gringos. una negación del problema. Es imposible que a nosotros nos pase, ¿no? Exactamente. Y sin embargo nos pasa, y de qué manera. Ahora, Gustavo, también estuve leyendo que tal vez uno de los dirigentes sindicales preferidos de Cristina Fernández de Kirchner, lo ha hecho en varias ocasiones, ha expresado su preferencia por Omar el Caballo Suárez, el titular de los Marítimos. Sí. Hay un barco, un buque de Maruba, que es una empresa naviera precisamente que pertenece al Caballo Suárez, que transportó 35.000 kilogramos de efedrina, ¿es así? Bueno, hay, sin mal no recuerdo, 6 cargamentos entre efedrina que iba a México cuando ya estaba totalmente prohibido la entrada en México. Y de cocaína hacia Europa, en Valencia retuvieron un cargamento que estaba en uno de los barcos de esta naviera, otro más aquí en la salida, en Rosario. Es decir, hubo varios barcos de la naviera Maruba que está controlada, como vos decías, por el sindicato, que fueron apresados el capitán del barco y la tripulación por haber llevado efedrina en forma ilegal a México en el comienzo, digamos, de esta historia, pero después en varios cargamentos a Europa. No es la única naviera, no son los únicos barcos, pero ya están vistos, digamos, están en la vista de Interpol y aparecen en las comunicaciones de cables diplomáticos revelados por Wikileaks, donde se informa no solo de estas advertencias del gobierno mexicano, sino de algunas operaciones directas de colombianos y de mexicanos aquí, y de la implicación de esta naviera que está bajo la lupa cualquiera de sus operaciones en este momento. La última pregunta te la quiere hacer mi compañero Miki Balbiani. Estamos hablando con Gustavo Sierra, periodista de Clarín, autor del libro Sinaloa, Medellín, Rosario, que ha editado Planeta. Gustavo, ¿cómo te va? Sabés que en este programa comentamos que el senador colombiano Antonio Navarro Wolf había contado que en la Argentina en Buenos Aires se reunieron 2 capos del cartel de Medellín. Y por otro lado también pienso en el presidente de México, en Peña Nieto, que está muy sospechado de ser bancado, de ser financiado por dinero del narcotráfico. Ahora, lo que te quería preguntar, como para una reflexión o para que lo pensemos juntos, ¿tiene poder un cartel, el narcotráfico, para sobornar un candidato a presidente, para comprar un presidente? ¿Tiene ese poder? Maneja el narcotráfico mexicano 50.000 millones de dólares al año, por lo menos. Las cifras llegan a 200.000 millones de dólares en algún momento. Eso es más que el PIB de 10 países. No solo puede controlar una campaña, sino varias campañas, y una vez que entra en la política, aparece la narcopolítica y es imposible de desterrarla. Comienzan a ocurrir cosas como la que hemos visto en los últimos meses, la desaparición de 43 estudiantes en México, unos chicos que iban a hacer una protesta en un pueblo de Iguala, en el estado de Guerrero, unos estudiantes de una escuela normal. El alcalde que estaba involucrado en el narcotráfico, su propia esposa era la jefa de Guerreros Unidos, la organización narcotraficante que domina en esa zona. Creyó que le venían a hacer una protesta a la mujer que él estaba queriendo imponer como su sucesora allí en la alcaldía de Iguala,
y llamó a la policía y que apareció con grupos de narcotraficantes de este grupo de Guerreros Unidos, los secuestró, los hizo desaparecer y todavía no se sabe exactamente qué es lo que sucedió con estos cuerpos. Algunos hablan de la desintegración total en una hoguera. Lo está buscando el equipo forense de antropología forense argentina desde hace 3 meses. Esto ha provocado una hecatombe política en México, la está padeciendo el presidente Peña Nieto, y esto es consecuencia de toda esa de mantener durante tantos años el accionar de estos grupos que van minando absolutamente la sociedad. Y si querés reflexionar en un segundo, fíjate que Argentina es donde vienen estos grupos, porque pueden realmente funcionar perfectamente, pero además porque hay acá un caldo de cultivo tremendo, que son los cientos de miles, millones de chicos que no estudian ni trabajan, de 12 años a 25 años, y que pertenecen a familias con tercera generación sin cultura del trabajo. Ese es el caldo de cultivo perfecto para que esos chicos que no tienen ninguna otra salida en sus vidas se conviertan en sicarios, se conviertan en traficantes o en consumidores. Sí, o los famosos soldaditos de Rosario, los famosos soldaditos. Exactamente, chicos de 13, 14, 15 años. ¿Qué son esos chicos? Claro. Entonces, esas son las consecuencias. Es mucho más todavía que la utilización en una campaña de unos fondos. Termina en situaciones extremas. Gustavo, ha sido tremenda la descripción que has hecho, despierta un gran interés leer un libro de esta característica, una denuncia tan fundamentada y tan grave. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? Muchas gracias, Alfredo. Te mando un gran abrazo. Que tengas mucha suerte. Gracias por el café. Por favor, igualmente. Era Gustavo Sierra, periodista del diario Clarín, a mi criterio uno de los más importantes que tiene la Argentina. Tiene coberturas como corresponsal de guerra 3 veces en Irak, 3 veces en Afganistán, Pakistán, México, Jerusalén, el Líbano o Siria. Pero en este caso está revelando la trama secreta del ingreso de los cárteles de México y de Colombia de la droga a nuestro país, a la República Argentina.